Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heidi Márquez de la licenciatura en Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Cozumel, Quintana Roo. Les invito a ver este video donde abordaremos la etapa intermedia en el sistema penal acusatorio y juicio oral. En junio del 2008 se decreta en nuestro país un nuevo sistema para enjuiciar penalmente basado en los principios oral, acusatorio y adversarial, con igualdad entre las partes, por lo que el nuevo proceso penal establece en el artículo 211 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que se funda con el artículo 20 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El nuevo sistema penal está conformado por 5 etapas, que tienen como finalidad cada una de ellas se protejan los derechos humanos, los derechos fundamentales y sus garantías por parte de quienes administran justicia. Para iniciar un proceso penal, se debe de cumplir con los requisitos necesarios mediante la denuncia o querella. Esto es para hacer llegar al conocimiento de las autoridades competentes la existencia de un probable delito constituido, tal como lo señalan en el artículo 222 y 225 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. En este video abordaremos el tema central, que es la etapa intermedia del proceso penal acusatorio. La etapa intermedia, de acuerdo con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es aquella que se verifica ante el juez de control, una vez que haya concluido el plazo fijo para el cierre de investigación. En ella se dirimen todas las cuestiones procesales que impedirán el libre y adecuado desarrollo en la audiencia a debate a juicio oral, el cual comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Por tanto, asume los actos de ofrecimiento, admisión y depuración de los hechos controvertidos que serán materia en el juicio oral. Esta etapa se divide en 2 fases, escrita y oral. La primera fase inicia con la presentación del escrito de la acusación que formula el Ministerio Público, que será el fundamento para someter a juicio al imputado, el cual deberá de contener de forma clara y precisa lo siguiente que estipula el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales en las siguientes fracciones. Fracción 1. La individualización del o los acusados y su defensor. Fracción 2. La identificación de la víctima, ofendido y su asesor jurídico. Fracción 3. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo, lugar, así como su clasificación jurídica. Fracción 4. La expresión de las modalidades del delito que concurren. Fracción 5. La autoría o participación concreta que se atribuyen al acusado. Fracción 6. La expresión de los preceptos legales aplicables. Fracción 7. El señalamiento de los medios de prueba que pretendan ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubieran desahogado en la etapa de investigación. Fracción 8. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrecen para probatorio. Fracción 9. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita, incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos. Fracción 10. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena, y en su caso para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma. Fracción 10. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena, y en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma. La solicitud de decomisos de los bienes asegurados. Fracción 12. La propuesta de acuerdos probatorios en su caso. Y fracción 13. La solicitud de que se aplique alguna forma de determinación anticipada del proceso cuando ésta proceda. Si el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas como para suponer que el imputado es culpable, presentará su acusación ante el juez. En esta acusación agregará la lista de testigos, peritos o personas expertas que desea que declaren en el juicio para comprobar la culpabilidad del imputado. Tanto el Ministerio Público como la defensa presentarán sus pruebas ante el juez de control, y ésta aprobará las que puedan llevarse a la siguiente fase. Concluye una vez presentada la acusación por el Ministerio Público y el juez de control señala hora y fecha para la audiencia intermedia, según lo establece el artículo 341 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual refiere que el juez de control, en el mismo auto en que tenga por presentada la acusación del Ministerio Público, ordenará su notificación a las partes y la citará en audiencia.
la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a los 30 ni excedente a los 40 días naturales, a partir de presentar la acusación. El acusado y su defensor, la víctima u ofendido, por conducto del asesor jurídico, se les entregará una copia de la acusación, poniendo a disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación, conforme a lo establecido en el artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde el Ministerio Público formuló la imputación, comunicando al imputado que desarrolla una investigación en su contra respecto con los hechos de la denuncia o querella, de un hecho que la ley señale como delito, y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indicado o cometió o participó en su comisión, de conformidad con el citado artículo 19 de la Reforma Constitucional. Los 3 días siguientes recibida la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima o ofendido podrá, mediante escrito, de acuerdo al artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción 1, constituirse como coadyuvante en el proceso. Fracción 2. Señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección. Fracción 3. Ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, de lo cual se deberá notificar al acusado. Solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto. La acusación del imputado. Dentro de los 10 días siguientes podrán, mediante el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción 1, señalar vicios formales de escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante, y si lo considera pertinente, requerir su corrección. Fracción 2. Ofrecer medios de prueba que pretenda que desahoguen en el juicio. Fracción 3. Solicitar la acumulación o separación de acusaciones. Fracción 4. Manifestarse sobre los acuerdos probatorios. Oral se procede con el desarrollo de la audiencia antes citada, dando inicio a la audiencia intermedia. Luego el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, habiendo un debate ante el juez de control. De las excepciones de la víctima o ofendido y el acusado por sí mismos o por conducto de su defensor. Las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar, como acuerdos probatorios que procedan conforme al artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Seguido se abre el proceso de exclusión, admisión y desahogo de pruebas, es decir, el juez de control examina el comportamiento ante el proceso de pruebas, admite o sanciona el comportamiento y resolverá lo procedente. De acuerdo al artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes de finalizar la audiencia, el juez de control dictará auto de apertura a juicio que deberá indicar. Fracción 1. El tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia a juicio. Fracción 2. La individualización de los acusados. Fracción 3. La acusación que deberá ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieran realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación. Fracción 4. Los acuerdos probatorios a los que hubieran llegado las partes. Fracción 5. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada. Fracción 6. Los medios de prueba que en su caso deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño. Fracción 7. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este código. Fracción 8. Las personas que deberán ser citadas a la audiencia de debate. Y fracción 9. Las medidas cautelares que hayan sido expuestas al acusado. El juez de control hará llegar al mismo tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los 5 días siguientes de haber dictado y podrá a disposición los registros, así como al acusado. Final de esta sesión. Espero que les haya gustado el video y esto sea de utilidad para ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Tengan un buen día.